más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Te damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora la guía de tu Espíritu Santo. Padre, para que este mensaje penetre en la mente de cada corazón, Señor, en cada persona. Señor Santo, te ruego tu gracia, Padre. Te ruego tu gracia, Señor, y te pido milagros en esta noche. Milagros de todo tipo, Señor. Santo, te ruego, Dios, que estés haciendo, Señor, cambios en las mentes de las personas, Señor Santo, sanando, Señor, ordenando, Señor Santo, los pensamientos, ordenando todo aquello que el diablo ha cambiado, Señor Santo, pero tú eres más poderoso, Dios mío, y tú tienes, Señor, todo el poder, Señor Santo, para transformar situaciones mentales, situaciones, Señor Santo, económicas, situaciones físicas. Padre, te adoro, Dios. Te adoro porque tú eres el Rey y toda potestad tienes en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, porque servimos a un Dios de milagros que está aquí presente hoy para hacer milagros, Señor. Santo, oh Dios, hoy es un día de milagros, Señor Santo. Padre, oh Dios, te adoro, te alabo y bendigo tu nombre. Santo eres tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estén pensando, porque al final vamos a orar por milagros. Amén. No solamente por milagros físicos, sino por milagros de todo tipo. Y vamos a hacer una oración sencilla al Dios que responde las oraciones. Y yo solamente quiero decirles que hay una unción de milagros en esta noche. Entonces, aquel que tiene algún problema, aquel que tiene un problema económico, aquel que tiene un problema físico, aquel que tiene trabas en que le salga la jubilación, aquel que quiere su casa, que quiere un terreno, que quiere construir, vamos a pedir milagros. Vamos a pedir milagros y se van a abrir las puertas de una manera extraordinaria. Porque siento esa unción y el Señor me ha hablado en esta semana que hoy va a hacer milagros. Así que tal vez la semana que viene no haga otra cosa. Pero hoy el Señor quiere hacer milagros. Si le falta un auto, si le falta, no sé, una mesada, si le falta la cocina, cualquier cosa. Así que está en usted pensar desde ya. Haga una lista en su mente de aquellas cosas que anhelan. Quizás sea la conversión de personas que usted ama, que a veces el enemigo le saca de la mente y dice, no, esta persona no se va a convertir nunca, pero eso es un trabajo del diablo, y a veces hasta uno no ora por esas personas y se queja de esas personas que son parientes, que son seres queridos, y no intercede, y entonces no pasa nada. Pero hoy vamos a quebrar eso, vamos a quebrar también, digamos, esa tendencia a olvidar de las cosas importantes, de la salvación de las personas, del evangelismo, de lo que es la iglesia. O sea, los milagros van a ser generalmente invisibles y normales, ¿no? De repente alguien dice, uy, yo tenía un dolor de espalda crónico y ahora me parece que no lo tengo más, y después pasa un mes y no lo tiene más, y pasa 2 meses y no lo tiene más, y no lo tiene más. Fue un milagro que sucedió
pero se acostumbró y quedó ahí. Hay un Dios de milagros. Amén. Leemos Jeremías 32:27. Jeremías 32:27, si lo pueden poner allí. Es una palabra que dice Dios a Israel, a Jeremías. Israel, por sus pecados, siempre el pecado lleva a problemas. Amén. El pecado lleva a ¿qué? A problemas. Nos quita la bendición de Dios y nos mete en maldición. Y todo pecado tiene consecuencias. Amén. Entonces, Israel había pecado y vinieron los caldeos, Nabucodonosor sitió la ciudad y estaban ya por tomar la ciudad de Jerusalén. Y ahí estaba Jeremías diciendo que iban a perder. Y el rey lo metió en la cárcel porque dice, ¿cómo? Estás desanimando a la tropa, ¿no? Pero ya estaba solamente la ciudad en pie y todo lo demás era de los caldeos, de los enemigos. Las tierras, todo era de los enemigos. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, le dice a Jeremías, comprate una heredad ahí afuera, donde están los caldeos, donde es propiedad de los caldeos, donde ya no es más de Israel, ¿no? Ya no es más de nadie, es del ejército enemigo. Y dice Jeremías, oh Señor Jehová, pasa todo esto, estoy en el versículo 25, ¿no? Y tú has dicho, comprate la heredad y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esta es la pregunta de Dios. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Qué ignorancia tan grande tenemos de pensar, de estar estancados, de mirar nuestras limitaciones? No, yo no estudio ninguna carrera porque no me da la cabeza. Y Dios puede tocarte y darte amplitud de entendimiento. Puede cambiar cualquier situación. Lo que pasa es que uno se acostumbra a la situación. Hay personas que han ido a un médico y el médico dice, usted tiene bipolaridad mental y qué sé yo. Y yo digo, a mí qué me importa lo que diga el médico. Jesucristo dice, se terminó eso, llamarlo bipolaridad o lo que sea, y se terminó y chao. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice Dios. Le está preguntando a ustedes Dios ahora. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, Dios puede cambiar la Argentina. Dios puede cambiar Miramar. Miramar puede ser un centro de evangelismo mundial. La Argentina puede ser de las naciones ovejas, que hay naciones ovejas y naciones cabritos, ¿no? Puede ser de las naciones que sean bendecidas por Dios, y es. Yo sé que Argentina es una nación bendecida por Dios. Lo que pasa es que tenemos que levantar la fe y orar con todo, dejando el acostumbramiento. No siempre fuimos así. Un pueblo en Guatemala llamado Almolonga siempre había sido así, pero se empezaron a convertir y empezaron a buscar de Dios, y en medio del desierto empezaron a salir unas zanahorias inmensas, unos zapallos inmensos, y se ve de arriba de un avión todo desierto
y donde está el molonga, todo verde. Dios cambió la situación. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo quiero decir estas palabras para que usted comience a pensar en sus limitaciones. Dios hace así una palabra que tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dio la palabra y el criado se sanó en aquella misma hora. Y pasémoslo a cualquier limitación que tengamos. Y yo tengo una casita. Como alguien miraba un Fiat 600 y decía, yo algún día tendré, era un Fiat 600 usado y todo roto, algún día llegaré a tener ese Fiat 600 en 20 años. Dios te puede dar mucho más. Los israelitas estaban en problemas por sus pecados. Y el pueblo no sabe que está en problemas en líneas generales, porque no lleva una vida 100% acorde a la voluntad de Dios. Por eso estamos así, en algo mediocre. En Argentina no estamos hundidos, pero estamos más o menos. Y es hora de que la Argentina se eleve sobre otras naciones. Amén. Si entramos en la bendición de Dios y lo proclamamos, si el pueblo de Dios se humilla y se pone a orar, Dios levanta a la Argentina para ser de bendición a todas las naciones del mundo. Amén. Empezando tal vez por ciertos lugares y por qué no, empezando por Miramar, donde nosotros podemos tener una decisión de orar, orar y orar hasta ver cosas maravillosas, ver cientos de personas convertidas, cientos de personas cambiadas, cientos de personas sanadas, y le declaramos la guerra a toda enfermedad, a toda dolencia, a toda depresión, a todo problema mental, a todas aquellas personas que andan por la calle pensando, ¿qué voy a hacer hoy? Y eso lo vivimos casi todos. Pero en esta noche vamos a hacer una oración poderosa para que por lo menos en Miramar se rompa todo eso. Porque no hay nada difícil para Dios. Amén. No hay nada difícil para Dios. Y entonces dice Dios que si ellos se vuelven a Él, Él sabía que iban a volverse, y entonces dice, comprá la heredad, porque este lugar va a volver a ser mío. Estaban perdiendo todo. Estaban destruidos prácticamente. Y Dios le dice, comprate un terreno en el lugar donde ya no es de Israel. Y él dice, vos me decís eso, estamos rodeados por los caldeos. Y Dios le dice, yo soy Dios que tengo la autoridad sobre todas las circunstancias, sobre todos tus problemas mentales, sobre todos tus problemas físicos, sobre todo aquello que te aqueja, sobre aquello que no tenés, sobre los traumas del pasado, sobre todo aquello que tuviste cuando eras chico, aquello que soñás de noche que te hicieron en el colegio. Dios puede borrar y sanarte en esta noche de cualquier cosa, porque no hay nada que sea difícil para Él. Amén. Y esta es una noche de milagros. Dice así, dice, yo les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Está hablando de lo que iba a suceder después, porque después el pueblo de Dios, que tiene la cabeza dura, ¿no es cierto? Tiene que pasar por las consecuencias del pecado, pasar por problemas, pasar por cosas para tomar la decisión de volverse al Padre, para volver a que las cosas anden bien. Y entonces Dios hace esa promesa y dice, y yo no me volveré atrás de hacerle bien.
Dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Amén. Tómelo eso. Dios decidió no volverse atrás de hacerle bien. Y el bien y la misericordia lo seguirán durante todos los días de su vida. Amén. Si somos de Dios, el bien y la misericordia nos seguirán durante todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos para siempre. Amén. Entonces dice, y yo, dice Dios, me alegraré con ellos haciéndoles bien. Dios se alegra haciendo bien al pueblo, pero la falta de consagración. Algunos están consagrados del 1 al 10 en 4 puntos, otros en 5, otros en 6, otros en 7. Dios quiere que te consagres 10 puntos. Y todo lo que tú haces influencia a la bendición o a la maldición de la iglesia. Un hombre llamado Acán cayó en pecado y perdieron la guerra todos, todo el pueblo de Israel, por un solo hombre. Que él pensaba que lo que hacía no influenciaba a la iglesia, a Israel, pero influenció y perdieron por uno solo. No sea usted ese solo. Amén. Entonces Dios dice, yo cuando se vuelvan a mí, me alegraré con ellos haciéndoles bien. Dice, y como traje sobre este pueblo todo este gran mal, como traje sobre este pueblo, a Dios lo trajo. Porque ellos se apartaron de Dios. Y el que se aparta de Dios, se aparta de la bendición. Y va mal, y no puede salir, y el diablo lo va metiendo cada vez más abajo, y más abajo, y más abajo. Pero de repente, alguien de la iglesia, alguien que es un hermano, ora por vos, y empezás a despegarte, y empezás a despegarte, y empieza a abrirte los ojos, y empezás a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y empezás a tener temor de Dios. Empiezas a darte cuenta que la obra de Dios es lo más importante que puede haber en el mundo entero, en todo el universo. Y empiezas a tener temor de Dios y decir, yo me voy a consagrar a Dios. Y ahí viene la palabra de Dios, dice, no me cansaré de hacerte bien. Porque de Dios vienen los problemas y de Dios vienen las bendiciones. Hay castigos de Dios, hay disciplina de Dios, y esta era una disciplina tremenda. Venía los caldeos a tomar a todo Israel, y lo tomaron. Y entonces dice que compre esa heredad, porque no hay nada que sea difícil para mí. ¿Cómo voy a comprar una heredad de alguien que ya no es mío, de algo que ya no es mío? Pero ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo no podré revertir esta situación. ¿Qué se veía ahí? Se veía todos muertos de hambre en Jerusalén, todo tomado por los enemigos, y dice Dios, ¿acaso es difícil para mí, si ustedes se vuelven a mí, que yo cambie esta situación? No. Y traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra, y no solamente tú, sino heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán. Amén. Usted piense en prosperidad también. Piense en prosperar. Porque Dios, si usted hace buena letra, Dios dice aquí que a pesar de que todo estaba terriblemente mal, habían perdido todo, iba a resurgir, porque ellos iban a volver a Dios
iban a venir con dinero e iban a comprar propiedades para ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, para que suceda un milagro, para que suceda un milagro, debemos pensar que no hay nada imposible para Dios. No hay nada. Debemos pensar en su grandeza. Usted está esperando un milagro, no piense, no se mire en sí mismo, no se mire su incapacidad, no mire lo que tiene, mire la grandeza de Dios, mire su omnipotencia, piense en su tremendo amor a favor suyo, sus promesas de sanidad si tiene problemas físicos. Muchas veces, escuche bien esto, muchas veces usted va al médico y el médico le mete un trauma. Usted tiene tendencia a tener el hígado no sé qué, o tiene tendencia a no sé qué cosa, a usted le falla el coco, y usted comete el error más grande, que es que se toma eso y lo confiesa. Y dice, no, yo soy de los que me fallan el coco. ¿Entiende lo que no tiene que hacer? Puede ser que me falle un poquito, pero ese poquito que me falla, Dios lo va a sanar. Amén. Y voy a pedir oración en la iglesia y Dios va a hacer el milagro. Y no voy a confesar nunca de lo que tuve, sino voy a confesar de que soy sano completamente. Amén. Y yo soy diabético. ¿Dónde está César? Allá. Bueno, no está. César vino con diabetes, se oró, se sanó de diabetes. Pero vino con fe. No vino diciendo, ya, el médico me dijo que tengo diabetes. Los análisis dicen que tengo diabetes. Pero Dios dice que te sana. Y hasta hoy está sano. Amén. Dios es un Dios de lo imposible. Es un Dios de milagros. Para que suceda un milagro, entonces, debemos enfocarnos en las promesas de sanidad, si es algo físico, en las promesas de que va a responder las oraciones. Dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A los que estudian. Aquellos que piensan, no podía poder recibirme tal cosa. Te mostraré, te daré y te iluminaré la mente. Él puede hacer cualquier cosa y algo que sea difícil para mí. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y si ustedes siguen Argentina o cualquier país, dice, me serán por nombre de gozo y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Y habrán oído de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo le daré.
Miren las promesas de Dios extraordinarias que hay para las naciones, las cuales todos prácticamente ignoramos. Los gobernantes, hay una ignorancia tan grande de la palabra de Dios. La solución es volverse a Dios, humillarse, pedir perdón, consagrarse, y viene la bendición de Dios sobre ciudades, sobre iglesias, sobre personas, sobre países. Amén. Para que suceda un milagro, entonces, no debemos enfocarnos en las circunstancias, porque Dios puede cambiar en un segundo las circunstancias. Amén. No debemos enfocarnos en las circunstancias que nos rodean. En un segundo puede Dios cambiar las circunstancias. No tengo casa. Y en un segundo puede venir un vecino y dice que tiene una casa inmensa y dice, mire, me voy a Europa a vivir, me cuida esta casa por todo el tiempo que yo voy a estar allá, y ya tiene casa. Creó Dios una circunstancia milagrosa, y esas circunstancias milagrosas son las que debemos esperar. Amén. Amén. Para que suceda un milagro debemos pensar en el amor de Dios hacia nosotros y que Él quiere hacerlo. Debemos pensar que Él quiere hacer un milagro. Dice la palabra de Dios que un leproso vino y se postró delante de Él y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces imagínense, leproso de la cabeza a los pies, algo incurable, al instante la lepra desapareció. ¿Y qué hace usted confesando su enfermedad? Y no, yo soy, claro, yo cuando nací fui débil, no me dieron calcio, tengo los huesos mal. Y Dios puede hacer los huesos de nuevo. Los puede arreglar. Y pero a mí me falta memoria, ¿sabe? Y pedirle a Dios, Señor, quiero memoria, recibí memoria y tenés memoria. Amén. No hay nada imposible para Él. Nada. Para que suceda un milagro no debemos enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras incapacidades, en nuestras debilidades, en nuestras imposibilidades, en nuestros recursos, en cosas visibles o cómo nos sentimos. Debemos nosotros salir del medio. Dios puede usarlo a usted para un milagro hacia otra persona y no se enfoque en sí mismo. Lo sé por experiencia. Cuando yo empecé a servir al Señor y venía alguien para orar, decía, bueno, yo me tengo que sentir bien. Y si tenía gripe o tenía algo, ya vi, ¿cómo voy a orar si tengo gripe? Y si oro con gripe, la otra persona se sana de otra cosa. Un paralítico que ora puede sanar a cualquiera. Amén. Entonces, debemos corrernos nosotros. No nos tenemos que sentir bien, no tenemos que sentirnos poderosos para que Dios haga un milagro en respuesta a las oraciones nuestras. El Señor dice, pedid y se os dará. Punto. No dice pedid, pero imagínense qué tontera, ¿no? Pensar uno, digamos, está enfermo, está con fiebre 40 grados y viene otra persona que tiene fiebre, que tiene 40 grados, le dice, orá por mí. Y usted que tiene fiebre de 40 grados puede orar por esa persona y esa persona se sana.
No es que usted tiene que sentirse bien. Y lo más probable es que al salir poder sanador, Dios lo sane a usted también. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios, tenemos este tesoro, que es Jesús, en vasos de barro. Somos vasos de barro. Así que nunca usted se va a sentir omnipotente, o se va a sentir el gran sanador, o se va a sentir el gran superhéroe. Nunca se va a sentir perfectamente, siempre le va a doler algo. Uy, hoy me duele el ojo, hoy me corté afeitándome, me duele la nariz, me duele un poco la espalda. Nunca se va a sentir perfecto para que Dios haga un milagro a través suyo. Amén. Entonces, tenemos este tesoro que es Jesús en nosotros, y Él es el que hace los milagros. Amén. Mientras estemos en este cuerpo, nos va a doler la cabeza, nos va a pasar de todo, pero el Señor no dice que los que vayan a orar por las personas tienen que sentirse perfectos. Dice, vayan a orar y yo voy a responder. Y pondré las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Expectativa de milagros. Yo leía hace 43, 44, 45 años, leía, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esta es una promesa de Dios. Y vino una persona que me trajo a alguien enfermo. Y yo digo, acá dice, pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Y Dios no puede mentir. Yo soy un creyente, los que creen, puse la mano sobre el enfermo y el enfermo se sanó. Amén. Amén. La primera vez que prediqué en mi vida, el pastor con todo temor me dejó predicar y se me ocurre un tema fácil para predicar: la sanidad y los milagros. Y cuando ven a un chico, dice, bueno, tomará un tema fácil, tomará un tema, bueno, pórtense bien, hermanos, hagan las cosas bien, amén. No, yo veía que el pastor se agarraba la cabeza porque digo, este mensaje se titula Hoy es un día de milagros. La primera vez que prediqué, el pastor se agarraba la cabeza y me decía, despacio, Gustavo, despacio, despacio. Yo decía, ¿qué despacio? Si Dios hace milagros. Claro, lo primero la primera persona que pasa al frente, empezaron a pasar al frente, pasa una mujer con el estómago caído. Vengo para que me sane. Y yo digo, me podría haber tocado a alguien con un resfrío. Pero oré con fe y el pastor se dio vuelta, te aseguro. Se dio vuelta así, acá perdemos todo. ¿Sabe qué pasó? El estómago se le levantó y se sanó. Amén. Wow. El pibe es entusiasta. No se está mirando a sí mismo. Está mirando al Dios Todopoderoso que hace milagros. Amén. Amén.
en Mar del Plata, teníamos una congregación de 200, 300 personas que tenía que ir a atenderle y atender acá, y bueno, y me cansé. Al final me volví para aquí. Y te había que orar por cualquier cantidad de personas. Y entonces digo, bueno, llamé a algunos colaboradores que creían, no mucho, en los milagros. Sobre todo había un peluquero que no creía en los milagros por nada. Digo, vení vos. Y digo, yo voy a orar por ellos, y ellos van a orar por ustedes, porque había mucha gente y yo tenía que orar uno por uno. Entonces oré por el peluquero. Eran colaboradores así que creían hasta cierto punto, y Señor, le digo, lo que vas a hacer a través mío, hacelo a través de ellos. Y justo al peluquero que estaba ahí se me enganchó a mí, y la gente pasaba para ser sanada. Viene un gordito semigrande de 60 años, 50 años, con la cadera torcida así, para que le ore el peluquero. El peluquero dice, perdí, hago el papelón, pero había antes una oración. Señor, lo que vas a hacer a través mío, hace a través del peluquero y de todos los demás. Y cuando el peluquero puso la mano sobre este hombre que tenía la cadera torcida, él se cayó al suelo y se sanó completamente de la cadera, y el peluquero no lo podía creer, tenía la antife y dice, ¿cómo se sanó? Y se miraba las manos. No, es Jesucristo que está en uno. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Jesús prometió que al imponer nuestras manos sobre los enfermos, sanarían. Amén. Entonces, también dijo en Santiago, oren unos por otros para ser sanados. Como decíamos el otro día, Dios puso dones de sanidades en la iglesia para sanar. ¿Para qué va a dar dones de sanidades? Para sanar. Están los que sanan, los que hacen milagros, dicen, los que hablan en lengua, los que administran, como decía Pablo. Todas estas son pruebas de que el Señor quiere sanar a los enfermos y quiere hacer milagros. Para que sucedan milagros, tenemos que ver a cada problema que tenemos como una oportunidad de que Dios lo solucione. Amén. ¿Tenemos este problema? Yo les pediría, ¿no?, que cuando lleguen a su casa hagan una lista de sus problemas y los ataquen despiadadamente en oración. Amén. Los ataquen. Tengo este problema, Señor. No sé, no quiero decir cosas fuertes, pero nosotros perdimos una criatura antes de nacer. Quizás alguien tenga ese problema. Señor, yo sé que haces milagros, saname ahora. Amén. Hice tal cosa, llevé por delante cuando era joven con el auto y maté a una persona, se me escapó un tiro y maté a una persona. Cualquier cosa que uno tenga acá, Señor, saname ahora. Amén. ¿Cuántas cosas tenemos de esas? ¿Cuántas cosas soñamos de noche? Y seamos sinceros. Yo sueño que estoy en el colegio y que me llaman a pasar a lección y justo el día que no estudié. Eso es cuando ya tengo los nervios a la miseria, me pasa eso. O sea, cuando sueño con el colegio quiere decir que ya estoy a la miseria. Pero
reprendo eso en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que atacar los problemas en oración. Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, cada promesa del Señor es una posibilidad de un milagro. Amén. Cada promesa. El Señor dice, pedid y se os dará. Y bueno, yo pido. Cada promesa de Dios. Hay promesas de bendición. Tome promesas de Dios. Y es la semilla de un milagro. Amén. Amén. Entonces, Jesús dice, por ejemplo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estoy leyendo San Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Ahí entra todo. Entra todo. Amén. Y dice San Juan 14, 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Entre ese algo y en ese todo entran todas las cosas en las cuales aquejan su vida. Amén. Y yo quiero transmitir un espíritu de victoria. Quiero transmitir un espíritu de Josué, el espíritu de Josué y Alejandro Magno. Un espíritu de generales de conquista, que no se rinden ante nada. Si hay alguien que debería no estar predicando aquí por todas las cosas que he pasado con corazón sincero, gente que se ha ido, gente que ha criticado, gente que ha hecho de todo con respecto a mi persona, yo tendría que ser alguien que me haya rendido y digo, no predico más. Pero todo eso lo pongo de costado y sigo adelante, porque Dios me ha dado un espíritu de valentía y un espíritu de perdón y poner en primer lugar la salvación de todas las personas. Por eso sigo adelante, porque la obra de Dios es lo más importante de toda la eternidad. Y una sola alma que sanemos, que salvemos, vale la pena. Personas endemoniadas que son sanas, que podían seguir endemoniadas, están sanas ahora porque hemos empleado el poder de Dios y Dios ha obrado y esa persona ahora está libre y puede estar casado y puede estar disfrutando de su vida. Si no, antes estaría, quién sabe dónde. Quizás estaría muerto y quizás estaría en el infierno. Pero una pequeña iglesita se levantó en contra del mal. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no lo hará. Lo habló y no lo ejecutará. Así dice en Números 23, 19. Ahora, para que suceda el milagro, usted también debe actuar conforme a la palabra de Dios. Y esto quiero que se entienda. Cuando vinieron 10 leprosos a presentarse ante Jesús, Señor, sánanos. Y Jesús dice, bueno, vayan y preséntense a los sacerdotes para atestiguar de que estaban sanos. Entonces ellos siguieron leprosos, se dieron vuelta leprosos y caminaron leprosos para ir a decirle a los sacerdotes